Para hacer manteca casera, lo primero que tenemos que hacer es buscar una buena crema, porque en realidad necesitamos un solo ingrediente, una crema que sea espesa, que puede ser de supermercado o en mi caso estoy utilizando una crema agroecológica de un movimiento campesino de acá de donde vivo. Lo bueno de las cremas que son de mejor calidad es que después la manteca te queda más amarilla, pero no es 100% necesario. Y acá vamos a utilizar un fermento de leche que puede ser yogur natural o gránulos de kéfir de leche como estoy utilizando yo acá, que serían unos tíbicos. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que después la manteca quede con mejor sabor. Pero si vos querés hacer manteca solamente con crema de leche, se puede. Después de mezclarlo todo, lo vamos a dejar fermentar y más o menos si hace calor va a tardar un día y si hace frío van a ser unos 2 días. El sabor final tiene que ser una crema ligeramente ácida, menos ácida que un yogur y para nada tiene que estar amarga ni con feo olor. Pero no te preocupes que la receta nunca sale mal y a pesar de que dejas la crema a temperatura ambiente, gracias a que está inoculada con un fermento que va a permitir que esta no se ponga fea porque va a producir ácido láctico, la crema no se va a echar a perder ni nada. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a batirla para separar el suero o buttermilk de la grasa de la manteca. Yo lo que hago es taparlo porque esto empieza a saltar después, pero ya podemos ver después de unos cuantos minutos de batido que tenemos una manteca que se está separando de la parte líquida de la crema. Y eso es lo que pasa normalmente cuando batimos crema de leche y por ahí se nos pasa el tiempo. Bueno, podemos seguirla batiendo y hacemos manteca y de esa manera no desperdiciamos esa preparación. Más o menos todo el proceso va a tardar unos 6 minutos y así nos queda la manteca. La parte líquida se llama buttermilk y es como una parte lechosa que tiene como un sabor a yogur. Y a esa la vamos a colar y la vamos a reservar para hacer otra receta. Y la manteca, que es la parte grasa, ya podemos ver que queda súper solidificada. En este caso yo estoy colando porque como yo utilicé gránulos de kéfir de leche, me van a quedar en el colador y yo los voy a poder seguir utilizando con otras preparaciones o simplemente les voy a dar leche para recuperarlos. Y al suero o buttermilk lo vamos a guardar en la heladera y nos dura hasta 7 días. Si usaste yogur, no es necesario el paso del colado porque no hay nada que quede sólido en la buttermilk. Si queda un poquitito de manteca no hay ningún problema porque no molesta en las recetas. Para lavar la manteca solamente vamos a necesitar agua fría y lo que vamos a hacer es amasarlo un poco debajo del agua hasta sacar el buttermilk restante, que lo vamos a poder ver en forma de sedimentación blanca que nos va quedando en el bowl. Cuando el agua ya deje de salir muy blanca y se vea más cristalina, ese va a ser el punto donde vamos a poder formar nuestros cuadraditos de manteca. La razón por la que nosotros tenemos que limpiar el buttermilk es porque esos restos van a hacer que la manteca nos dure poco tiempo y se pueda enranciar. Vamos a amasar entonces por 1 minuto y vamos a cambiar el agua 2 o 3 veces hasta que nos quede un líquido mucho más limpio como el que vemos acá. Ahora sí, como el agua ya sale limpia, vamos a darle forma a la manteca y para solidificarlo vamos a agregar hielo al bowl y vamos a comenzar a prensar. Es decir, vamos a empezar a aplastar la masa de manteca sobre las paredes del bowl. Este paso es muy importante porque la manteca se va a empezar a poner dura y va a ser mucho más fácil quitarle el agua que queda. Así que a medida que se empieza a poner más y más dura, vamos a aplastarla por encima del bowl, presionando entre las manos y de vez en cuando la vamos a sumergir un poco en el agua fría para que no se caliente con el calor natural que por ahí nosotros podemos tener en las manos. La manteca cuando está fermentada, es decir, le agregamos algún tipo de inóculo como el yogur o el kéfir de leche, va a tener un poquito más de espesor, va a ser un poco más dura y va a tener un poco más de sabor, va a ser como más intensa que la manteca hecha solamente con crema batida. Así que si tienes la posibilidad, yo te recomiendo que intentes hacer esta crema cultivada.
Por último vamos a agregar la sal, que es muy poca y prácticamente no se siente, pero lo que hace es ayudar a que se preserve la preparación. En Europa y Norteamérica comen mucho lo que es la manteca salada. En ese caso vos tendrías que agregar más sal si quisieras hacer una manteca que tenga un contenido de sodio más alto, y también podemos agregar en este punto algunos aromatizantes, pero eso lo vamos a hacer después. Antes de formarla la vamos a dejar reposar 10 minutos en la heladera envuelta entre 2 servilletas o 2 paños de cocina para terminar de sacarle el agua que haya quedado en el exterior. Gracias a la sal se van a formar algunas burbujitas de agua por fuera y la servilleta la van a absorber perfectamente. Aproximadamente de 1 kilo de crema vamos a sacar unos 600 gramos de manteca. Básicamente la crema se obtiene de la leche una vez que vos la ordeñás. Lo que tenés que hacer es dejar que se asiente en una temperatura más o menos fría un rato y la grasa sube y entonces el bidón se separa en 2 partes. Arriba vamos a ver la crema líquida que la podemos sacar con un cucharón y por abajo nos queda la leche de la vaca. Con esa crema podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer crème fraîche, por ejemplo, la crema que fermentamos recién. Podemos ponerle simplemente un poquitito de yogur y después no batir la crema, eso se llama crème fraîche. O podemos utilizarla para hacer una manteca como esta. Como yo hago manteca muy seguido en casa, yo ya tengo un moldecito donde me entran exactamente 200 gramos, que es este molde de vidrio. La envuelvo en papel manteca, así se puede refrigerar por varios meses o también se puede congelar. La manteca cultivada, como la que estamos haciendo ahora, dura más que la manteca común y es mejor para hacer laminados, hojaldres y también para usar en carnes y platos terminados que la manteca que se hace solamente batiendo la crema. Si por ejemplo nosotros estuviéramos en el campo y no tuviéramos ningún tipo de cultivo, dejando la crema a temperatura ambiente unos minutos con la leche, empezaría a agriarse sola. Sería un proceso normal y sucedería antes que la leche se pasteurice. Pero como no tenemos en ese caso, entonces lo que hacemos es cultivarla con un poquitito de yogur para que tenga las propiedades similares. Vamos a hacer ahora 2 recetas. Una es una manteca saborizada para carnes y pastas y otra vamos a utilizar la buttermilk y va a ser unos biscuits irlandeses. Para hacer la manteca saborizada podemos utilizar un sinfín de ingredientes. Yo voy a hacerla con ajo asado y orégano. Y básicamente lo que tenemos que hacer es poner un poquitito de ajo, una cabeza entera de ajo en el horno y vamos a ir pelando los dientes, apretando nada más y va a salir como una crema de ajo por dentro. Aquí podríamos utilizar especias, podríamos utilizar pasta de curry, podríamos utilizar ají fresco y ají seco, ají molido. Y acá yo estoy poniendo orégano, un poquitito nada más, porque como esta manteca va a estar bastante tiempo en contacto con estos saborizantes, va a quedar muy intensa. Yo esto lo utilizo para saborizar carnes y para poner en pastas o también en pan o sobre cualquier cosa. Las especias pueden ser frescas o secas y ahí no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer ahora es mezclar bien la manteca y dejar esto refrigerado. Cada vez que lo queramos usar, venimos, sacamos una cucharada de acá, podemos poner pimienta negra recién molida y un poquitito más de sal. La sal, un poco más, sí les recomiendo, porque como estos ingredientes que estamos incorporando acá tienen humedad, lo mejor es que pongamos un poquito más de ese preservante natural que es la sal. Ahora se ve muy húmeda la preparación, pero cuando vaya el frío va a quedar dura, así que podemos dejarla en un cuenco como hago yo o también podemos darle forma. Vamos a comenzar con la receta de biscuits irlandeses, donde vamos a usar la buttermilk como también parte de la manteca que hemos hecho. Los ingredientes son muy pocos y están todos en sus cantidades exactas debajo del video. Lo primero
que tenemos que hacer es mezclar la manteca, que tiene que estar súper fría, hiper recontra durita, con la harina y con la sal, y también con el azúcar, que es aproximadamente una cucharada sopera. Esta mezcla lo tenemos que hacer a mano utilizando o un cornet o un cuchillo. No les recomiendo hacerla frotando las manos con la manteca porque vamos a empezar a derretir la manteca con el calor de las manos y la textura de la masa no va a quedar como deseamos. Y tampoco les recomiendo utilizar un robot de cocina o una multiprocesadora para hacer el arenado porque lo que queremos es un arenado grueso y rústico para que haya cubitos de manteca que son más grandes que otros y eso nos ayude a generar un laminado mucho más pronunciado en estos biscuits. Es decir, estos biscuits al final van a quedar como un falso hojaldre y mientras menos toquemos la masa y más preservemos el frío de la manteca, mejor va a quedar ese falso hojaldre. Básicamente el 90% de la técnica de esta receta está en no dejar que la manteca se caliente. Así es como tiene que quedar y ahora vamos a agregar nuestros ingredientes líquidos y también el polvo de hornear. Los ingredientes líquidos son la buttermilk, que en el caso de que ustedes hayan empezado a hacer esta receta sin haber hecho todo el proceso de la manteca casera y por lo tanto no tengan buttermilk casera, pueden sustituir la buttermilk por una mezcla de 125 mililitros de yogur solito, yogur blanco normal, y 125 mililitros de leche. Eso lo van a mezclar y eso va a ser su sustitución de la buttermilk. Pero si pueden hacerle esta receta así como toda, desde la manteca casera, la manteca saborizada, la buttermilk casera y todo, esto va a hacer bastante diferencia, así que se las recomiendo un montón. Tenemos ahora que mezclar lo justo y necesario la masa, pero no tenemos que amasar. Primero porque de nuevo no queremos calentar la manteca y segundo porque no queremos desarrollar el gluten de la harina, porque si no después va a ser más difícil que se separen las capas de manteca en el horneado. Apretamos la masa para que se termine de unir y formar un bloque más o menos estable y lo que vamos a hacer ahora es agregarle capas a nuestra masa. Vamos a cortar el bloque y apilarlo uno encima del otro y de esa manera vamos a ir creando más láminas. Lo vamos a hacer nada más que 2 veces y simplemente tenemos que apretar un poquito cuando lo hagamos. Acá podemos ver un poco mejor cómo se van creando esas capas. Después de que nosotros formamos el bloque de masa, tenemos que llevarlo a la heladera y refrigerarla toda la noche entre unas 8 y a unas 10 horas. Esto lo hacemos ¿por qué? En primer lugar, la masa tiene que fermentar con la acción de la buttermilk y hace que se vuelva mucho más digerible, neutraliza parte del ácido fítico que tiene la harina y también otros antinutrientes prácticamente en completud y por el sabor, porque se nota muchísimo el sabor de la textura de un biscuit que hemos reposado de uno que no. Vamos a sacarle los bordes a la masa como si esto fuera un hojaldre y tuviéramos que descubrir las láminas porque de esta manera los biscuits van a inflarse mejor. Y estos descartes que estamos dejando acá en el costado, después yo lo que hago es rebozarlos en un poquito de azúcar y hornearlos también y quedan como unos grisines dulces riquísimos, increíbles. Así que para nada los tiren, simplemente no van a ser parte de nuestros biscuits cuadrados. A mí me gusta hacerlos cuadrados porque yo de esa manera aprovecho mejor la masa, pero hay personas que lo hacen circulares y después vuelven a mezclar la masa y los hacen con más forma de círculo, pero a mí me parece que es muchísimo trabajo. Algo muy importante es que en la placa hay que ponerlos muy separados porque crecen a lo largo y también crecen a lo ancho y terminan ocupando mucho espacio. Vamos a pintar los biscuits con una mezcla que tiene que tener yema, azúcar y un poquitito de la buttermilk que nos quedó de recién o de la mezcla sustituta. No van a quedar dulces a pesar que esta mezcla que va arriba tiene un poquito de azúcar, sino que más bien le va a dar un color dorado y yo les recomiendo que no se salten este paso porque la parte de arriba de los biscuits, donde está, digamos, esta mezcla, es la más rica. La debemos pincelar solamente por arriba en lo posible porque tenemos que cuidar que no caiga la mezcla a los costados de las biscuits, si no el huevo se cuaja y no deja que se abra bien la masa en el horno.
Los tenemos que poner, como ya dijimos, bastante separados porque no solamente crecen a lo alto, sino también a lo ancho. Y lo que va a pasar es que si no los separamos, se nos van a pegar entre ellos y tampoco van a permitir que la masa se abra bien. Hago mucho énfasis en esto porque después de todo nosotros queremos como un resultado medio hojaldrado y que adentro la masa sea como súper esponjosa y tierna y que esté separada en láminas que le da aire a la preparación. Y después salen muy muy livianos porque como están llenos de aire, de fluffiness, van a salir mucho mejor. Los vamos a llevar al horno fuerte, más o menos unos 200 grados, por aproximadamente media hora o hasta que estén dorados. No los vamos a mover hasta que se enfríen por completo porque están muy blanditos apenas salen del horno. El tiempo más o menos va a variar según el horno que tengas vos, pero aproximadamente son unos 30 a 40 minutos. Y así nos queda esta receta. Son neutros, así que se pueden comer con miel como hacemos nosotros o con un acompañamiento salado, e incluso en la masa se puede poner un poco de quesos rallados, especias o cositas a gusto. Les recomiendo un montón que esperen que se enfríen antes de comerlo porque por ahí son muy tentadores cuando están tibios, pero una vez nos ha pasado con Nelson que nos comimos toda la bandeja cuando todavía estaban calientes y nos agarró dolor de panza. Y la próxima vez, o sea, la vez siguiente que los hicimos, esperamos que se enfríen por completo, nos volvimos a comer toda la bandeja y nos dimos cuenta que la primera vez nos había caído mal, no por golosos de comerse todo, sino porque estaban súper calientes. Así que nada, ojo con eso, hay que esperar que se pongan fríos. Espero que les haya gustado este video y se suscriben al canal, los vemos en el próximo.